Como siempre les digo, deberíamos primero tratar de definir qué es el patrimonio. Tengan en cuenta de que siempre que hablamos de patrimonio, tenemos que ir un poco más allá de la concepción de UNESCO. UNESCO, recuerden que son los patrimonios mundiales. Pero si nosotros queremos definir en una ciudad determinada, en nuestra casa incluso, o en una provincia, qué es un patrimonio, tenemos, por ejemplo, esta definición de UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que nos habla de que un patrimonio es nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el presente y la herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que puedan aprender y disfrutar de él. Entonces acá la UNESCO está jugando con el pasado, el presente y el futuro. Pero si queremos, por ejemplo, hablar de otro tipo de definiciones, podríamos citar una que es un poco bastante diferente a la de UNESCO, que es la que se da de hecho en la convención, y habla sobre cualquier tipo de lugar o de objeto que nosotros deseamos conservar. ¿Y por qué desearíamos conservar estos lugares u objetos? Porque los valorizamos, porque provienen de nuestros ancestros, porque tienen cierto valor estético, importancia científica, y o porque son ejemplos irreemplazables de fuentes de vida y de inspiración. En cierto sentido, porque son estándares de excelencia y porque conforman nuestra identidad. Entonces, yo acá les puse un esquema para que ustedes puedan ver qué cosas podrían ser consideradas patrimonio, ya sea desde el punto de vista cultural, natural o mixto. Y fíjense qué interesante, esto después léanlo ustedes, pero fíjense qué interesante, porque en el punto de vista cultural podremos hablar de bienes tangibles, o sea, los que podemos tocar, y bienes intangibles, los que son tradiciones, o son saberes, por ejemplo, que ya vamos a hablar de ellos cuando hablemos del patrimonio cultural inmaterial y la convención asociada de UNESCO. Y en el caso, además, de los que son patrimonios tangibles, podemos hablar de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Fíjense que un ejemplo de bien mueble puede ser obviamente una escultura, una pintura, un libro. Y bienes inmuebles son, por ejemplo, monumentos públicos, monumentos históricos, artísticos, obras de ingeniería, entre otros. Me pareció interesante establecer ponerles a disposición este esquema para que puedan trabajar y puedan entender qué cosa estamos haciendo referencia cuando hablamos de uno u de otro tipo de patrimonio. Entonces, ahora sí, comencemos a hablar sobre lo que es un poco la conservación de los patrimonios y el rol de la UNESCO. Primero y principal, les puse ahí para que puedan ver cuál es el logotipo del programa de conservación del patrimonio mundial de la UNESCO. Seguramente lo habrán visto en algunos lugares, no sé si tuvieron la suerte de ir a Colonia del Sacramento, por ejemplo, o al Parque Nacional Los Glaciares, o al Parque Nacional Los Alerces, por dar algunos ejemplos de Argentina. Ese entonces es el logotipo. ¿Qué nos muestra? ¿Cómo está compuesto este logotipo? Primero vamos a notar que lo patrimonio mundial está escrito en 3 idiomas, que son los 3 idiomas oficiales de la convención: inglés, francés y español. Y por otro lado vamos a notar que está compuesto por un círculo y por un cuadrado. El círculo representa todo lo que es el patrimonio natural y también representa al mundo y a la protección. Y por otra parte, el cuadrado que podemos ver al interior de este círculo está representando todo lo que son los elementos construidos, o sea, el patrimonio cultural. Entonces fíjense que en este caso está tratando de hacer una intersección o de vincular a lo que son los patrimonios naturales y los culturales. A que nunca habían pensado en eso, nunca se habían puesto a analizarlo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de patrimonios mundiales, fíjense que en verdad muchas veces uno está acostumbrado a hablar de lo que es patrimonio de la humanidad, y en realidad el término correcto sería hablar de patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando, en este caso, cuando hablamos de patrimonio mundial, un valor intrínseco, un valor per se, un valor propio a cada patrimonio, por sí mismo. En cambio, cuando hablamos de patrimonio de la humanidad, lo estamos supeditando siempre a el ser humano. Entonces, el término correcto sería hablar de patrimonio mundial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que puedan ser catalogados dentro de la lista de patrimonios de UNESCO? Que puede ser un patrimonio cultural, natural, o de ambas clases, que sería un patrimonio mixto.
tiene que poseer un valor universal extraordinario desde el punto de vista estético, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista arquitectónico, geológico. Ahora vamos a ver, según los criterios, cuáles son esos valores universales que podríamos considerar. Tiene que tener, o tiene que ser inamovible, o sea, debe sí o sí encontrarse siempre en ese lugar. El traslado de los patrimonios para su conservación hoy en día es inaceptable. Vamos a ver que no fue así en el pasado, y de hecho el antecedente más principal o primordial sobre lo que es la conservación del patrimonio involucró una modificación de su lugar físico. Tiene que ser un patrimonio o un ejemplo de algo irreemplazable, de algo que si lo perdemos no vamos a poder contar con otro ejemplo similar para contar o para transmitir de generación en generación esa característica. Y por otra parte, tenemos que hablar de diferentes iniciativas de índole colectiva que se establezcan para su conservación. Entonces, ¿cómo fue que surgió todo esto? O primero empecemos a hablar de que en el mundo existen diferentes patrimonios, eso todos lo sabemos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los patrimonios mundiales, que como les dije, son de tipo natural, cultural o mixto. Son patrimonios, siempre para que sean conservados por UNESCO, para que tengan este tipo de conservación internacional, tienen que ser patrimonios frágiles. Y sobre todo en el último siglo han sido blanco de diferentes peligros. Por ejemplo, entre la primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos antiguos pueblos y ciudades fueron destruidos, y con ellos importantes monumentos que fueron dañados o que simplemente desaparecieron a causa de los bombardeos y la destrucción propia de los conflictos bélicos. Por otra parte, el patrimonio también cayó víctima de la urbanización, de la contaminación o de determinados desastres mal llamados naturales. Además de las guerras, podemos hablar, por ejemplo, de los efectos de la lluvia ácida, que lo hablamos el año pasado durante políticas medioambientales como un problema ambiental regional. Por ejemplo, en el Partenón de Grecia se pueden ver los efectos de la lluvia ácida y cómo este patrimonio está puesto en peligro debido a ese problema ambiental. También la proliferación del turismo ha representado un serio riesgo para todos estos patrimonios mundiales, pero quizás la amenaza más grave a la que están expuestos los patrimonios es el abandono al que muchos se han visto sometidos. Entonces, recién les comentaba sobre los antecedentes, vamos a empezar a ampliar para que ustedes entiendan por qué les puse esta imagen, ¿no?, como referencia. Como respuesta a toda esta situación de abandono, de riesgo, de peligro, de urbanización o de conflictos bélicos que ponían en riesgo el patrimonio, la Liga de las Naciones, que es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, había comenzado a formular diferentes estrategias para la protección del patrimonio, sobre todo cultural, entre los años que mediaron entre las dos guerras mundiales, es decir, entre 1919 y 1939. La creación de la ONU y de la UNESCO a partir de 1945 contribuyeron a acelerar todos los trabajos de protección del patrimonio, y a partir de este momento se empezaron a impulsar diferentes campañas destinadas a proteger sitios de especial importancia. Por eso fue que se redactó lo que se conoce como Convención de la Haya en 1954, cuyo nombre completo, y lo voy a leer, es la Convención para la Protección del Patrimonio de Propiedad Cultural en el evento de un conflicto armado. Es decir, en este caso estábamos hablando de diferentes medidas que se podían tener en cuenta ante conflictos bélicos, entiendan el contexto en el que surgió obviamente, y cuáles eran esas medidas teniendo en cuenta a la protección del patrimonio cultural. Estos, digamos, son algunos de los antecedentes, pero quizás el más importante fue lo que pasó a partir de 1950, cuando Egipto decidió construir la alta represa de Asuán, en la zona de Nubia, es decir, en el sur de Egipto y norte de Sudán. Entonces, en ese momento, la comunidad internacional se empezó a movilizar para proteger una obra de valor excepcional que se encontraba en toda esa zona, en la zona donde se quería construir la represa, que son los templos, o el sitio, mejor dicho, arqueológico de Abu Simbel y de Philae. Son dos templos, ahí les puse la ubicación geográfica, y acá les voy a mostrar, si me deja la presentación. Es un conjunto arquitectónico, ¿no?, que se compone de diferentes templos, que representan a toda una etapa, ¿no?, de la civilización egipcia.
Esta es una imagen del Templo Mayor, que es el más importante de todo ese conjunto arquitectónico. Acá tenemos el templo de Nefertari. Vean las dimensiones del templo teniendo relación con las personas, ¿no? Fíjense la altitud que tiene ese complejo, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Como les digo, para construir esta represa tenían que inundar todo el valle del río Nilo y, obviamente, toda la zona donde se encuentra este complejo. Obviamente esto generó alarma, no solamente en el gobierno de Egipto y de Sudán, sino en toda la comunidad internacional por lo que significaba perder este patrimonio único a nivel cultural. Entonces, en 1959, tras la apelación de ambos gobiernos, del gobierno de Egipto y de Sudán, la UNESCO empezó a impulsar una campaña para salvar esos dos templos, que tuvo el apoyo de 50 países, que durante los 18 años que duró esa campaña donaron más de 80 millones de dólares. ¿Para qué fue destinado este dinero? Para movilizar pieza por pieza todo el conjunto arquitectónico. Fueron desmantelados todos los templos, como les digo, pieza por pieza, y erigidos en una isla cercana, a salvo de las crecidas del río Nilo. Esto implicó que se movieran cerca de 40.000 bloques de piedra que pesaban entre media tonelada y 12 toneladas. Todos los bloques fueron humedados cuidadosamente para que obviamente luego se pudieran insertar en el mismo lugar de donde fueron movilizados primeramente. Entonces, esta fue la única manera en que se logró asegurar el rescate de este sitio de interés cultural excepcional. Pero hoy en día, como les contaba, el traslado de estos sitios de patrimonio se considera una alternativa inaceptable. Sin embargo, como antecedente esto es bueno porque demostró que existen sitios de extraordinario valor universal y que la preocupación por la conservación de estos patrimonios va más allá del interés o del territorio en donde se ubican, va más allá de las fronteras del país. Entonces, en este caso, teníamos que estar hablando de lo que significa la responsabilidad compartida o colectiva y la solidaridad. Y este ejemplo, el ejemplo de Egipto, llevó a replicarse o a generar campañas similares para la protección del patrimonio cultural en otros países, por ejemplo, en Venecia, en Italia, en Mohenjo-Daro, que es una ciudad incluso más antigua que toda esta parte que estamos viendo de Egipto, en Pakistán, y los templos de Angkor en Camboya. Como resultado, además, bueno, acá tienen algunas imágenes, siempre me olvido de mostrarles esto, tienes algunas imágenes de cómo se fue relocalizando, desmantelando pieza por pieza el templo mayor para ser reubicado en su nuevo sitio. Y como les decía, ahora sí, como resultado directo de esta campaña de Abu Simbel, y con la ayuda de ICOMOS, que en ese momento era una ONG, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la UNESCO decidió impulsar los preparativos para la promulgación de un instrumento que protegiera el patrimonio cultural. Luego, por la intervención de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que en ese momento se conocía como Unión Mundial para la Conservación, se decidió también introducir en esta normativa internacional al patrimonio natural. Entonces, en este caso, se amalgamaron lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio natural en el esquema de protección. La propuesta fue presentada por UNESCO en la Conferencia de las Naciones Unidas para la Protección del Ambiente Humano de 1972, que se realizó en Estocolmo, y luego, pocos meses después, se abrió a la firma en París este instrumento normativo, que se conoce como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que, como les dije, fue promulgado en el año 72, y en ese momento fue ratificado por 184 países, 184 miembros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué se basa? ¿Cuál es este esquema de la convención? Yo acá les puse los títulos principales, vamos a hablar sobre determinados de estos temas, y obviamente ustedes van a tener a disposición toda la convención entera para que puedan leer algunas de las cuestiones que no vamos a tratar en esta clase. Primero, obviamente, tenemos las definiciones: qué es un patrimonio cultural, qué es un natural, qué es un patrimonio mixto, y luego se sumó la definición de paisaje cultural.
Vamos a hablar de diferentes estrategias para la protección nacional e internacional en esta convención. Luego se habla sobre el Comité del Patrimonio Mundial, se habla de los fondos para la protección de este patrimonio, de dónde deben surgir estos fondos. Se habla también de la importancia de la asistencia internacional, sobre todo para aquellos países que tienen patrimonios, pero por estar más desfavorecidos económicamente hablando, necesitan contar con apoyo de parte de la comunidad de naciones o de otros países para lograr esta protección. Y también de la importancia de los programas educativos. Recuerden que siempre una pata importante en cualquier tema que trabajemos es la concientización, la capacitación y la educación del ciudadano común sobre la importancia de la conservación. Bien, empecemos en esta clase sí a ver cuáles son las definiciones, ¿no? ¿Qué es un patrimonio natural? ¿Cuál es un cultural? ¿Cuál es un mixto? ¿Y cuál es un paisaje cultural? Entonces son las categorías de patrimonio que nosotros tenemos disponibles. Y el artículo 1, por eso, nos define al patrimonio cultural como un monumento, un conjunto o un lugar que posee un valor universal excepcional desde el punto de vista antropológico o etnológico. ¿Qué quiere decir etnológico o etnología? Es el estudio de las razas y de los pueblos. El artículo 2, en cambio, nos habla de lo que es un patrimonio natural. En este caso estamos hablando de monumentos naturales, de formaciones geológicas o de lugares naturales que tienen valor estético, científico o de conservación representativo y que por eso necesitamos cuidarlos y preservarlos. Por otro lado, tenemos lo que son los bienes mixtos, es decir, que involucran cuestiones de patrimonio natural y de patrimonio cultural. Estos no fueron agregados, no surgieron en la convención original del año 72, sino que fueron agregados con posterioridad. Y que, como les digo, poseen elementos tanto naturales como culturales de valor excepcional. Y por último, en el año 1992, el Comité del Patrimonio Mundial definió también a un tipo especial de patrimonio que es el conocido como paisaje cultural, en el cual se relacionan las interacciones especiales entre cultura y naturaleza. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo de patrimonio natural en nuestro territorio, que es la quebrada de Humahuaca. Ya les voy adelantando que la Argentina posee 11 patrimonios mundiales inscriptos, culturales y naturales, ¿no? Tenemos ejemplo de patrimonio mixto, ya acá les voy a poner, lo vamos a ver bien en la clase siguiente, pero les puse acá, al lado de cada uno de los criterios, cuáles serían los ejemplos para Argentina, los que están en verde. Entonces, en 2005, había criterios originales, ¿no?, en esta convención del año 72, pero en el 2005 se modificaron estos criterios para que un patrimonio pueda ser incluido en esa lista del patrimonio mundial. Actualmente son 10 estos criterios, y para que un patrimonio pueda ser incluido en esta lista, tiene que sacar un valor sobresaliente en al menos uno de los siguientes criterios, salvo el 6, que tiene que encontrarse combinado con otro. Pero bueno, vamos a ver de qué se tratan estos criterios. El primero nos habla de que el patrimonio que queremos considerar tiene que ser una obra maestra del genio creativo humano. Acá estamos hablando de un tipo de patrimonio cultural. En este caso, un ejemplo de Argentina, y acá tengo a Tarjita, que la voy a correr porque si no, no me va a dejar ver la presentación. En este caso, para la Argentina tenemos la obra del arquitecto Le Corbusier, que es un patrimonio compartido por diferentes países, no solamente un patrimonio que se encuentra presente en Argentina. El criterio 2 también nos habla de tipos de patrimonio culturales, y nos habla de intercambios de valores humanos en el desarrollo de arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. Acá tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, las manzanas y estancias jesuíticas de Córdoba, la quebrada de Humahuaca en concepto de paisaje cultural, el Capacniano Camino del Inca, y nuevamente la obra de Le Corbusier, este arquitecto. El criterio 3 también es un criterio de carácter cultural, y nos habla de que ese patrimonio que intentamos inscribir tiene que ser el testimonio único de tradiciones culturales o de civilizaciones que existan o que ya no existan más, que estén extintas. En este caso, contamos con el ejemplo de la Cueva de las Manos del río Pinturas en Santa Cruz, y nuevamente el Capacniano, que también es un patrimonio compartido por diferentes países latinoamericanos. En el caso del patrimonio, del ejemplo del criterio 4, estamos hablando de ejemplos de edificios, conjuntos arquitectónicos, tecnológicos o paisajes que muestren una etapa significativa de la historia humana. Aquí tenemos a las misiones jesuíticas de
justamente de la provincia de Misiones, que es un patrimonio compartido con Brasil, lo mismo que las estancias jesuíticas de Córdoba, a la quebrada de Humahuaca nuevamente, y al Camino del Inca. Fíjense que todos estos que les estoy nombrando ya los mencioné en otros criterios, entonces fíjense cómo se tocan con diferentes criterios, no surge, no sale solamente valor excepcional en uno, sino en varios de estos de criterios propuestos. El criterio 5 también es un criterio de valor cultural, y nos habla de que ese patrimonio tiene que ser ejemplo de un asentamiento, de un uso marino terrestre representativo de una cultura, o bien de una interacción ambiental. Y este es el mejor ejemplo para entender por qué la quebrada de Humahuaca es un paisaje cultural y es un patrimonio mundial. Porque la población se adaptó perfectamente a ese clima árido y de altura, y empezó a realizar todas sus actividades, por ejemplo, la agricultura en terrazas, o la construcción en bloques de madera, que son monumentales. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? En Perú. El criterio 6 es un criterio también cultural, pero es el único que debe estar asociado a otros para que un patrimonio pueda inscribirse en el patrimonio mundial. ¿Con qué se relaciona? Con eventos, tradiciones vivas, ideas, creencias, trabajos artísticos o literarios. Sería lo más cercano a un patrimonio cultural inmaterial, este criterio. Aquí tenemos nuevamente a la obra de Le Corbusier y al Camino del Inca como criterios en nuestro país. A partir del criterio 7 comenzamos con lo que son los patrimonios naturales. Y el 7 justamente nos habla de fenómenos o de áreas que tengan importancia natural o estética. En nuestro caso, los 3 parques nacionales que están inscriptos: los glaciares, Iguazú y los Alerces, que es el último que se inscribió. El criterio 8 nos habla de que cualquier patrimonio natural que se inscriba debe ser ejemplo o debe mostrar cómo fue la historia de la evolución terrestre, o sea, estaríamos hablando de procesos geológicos y geomorfológicos significativos. Nuevamente hablamos del Parque Nacional Los Glaciares, y del Parque Nacional Talampaya, y del Parque Provincial Ixchihualasto, que conforman todo un patrimonio único al nivel de inscripción de UNESCO. El 9 nos habla de un patrimonio que tiene que ser ejemplo de procesos biológicos y o ecológicos significativos. Acá no tenemos ejemplos en Argentina sobre este criterio, por eso les coloqué a la Gran Barrera Coralina de Australia, para que entiendan a qué hago referencia cuando hablo de este criterio. Y por último, el criterio 10 es aquel que nos habla de un ejemplo de un hábitat representativo para la conservación de la diversidad biológica, especialmente cuando esta diversidad biológica se encuentre en peligro de extinción. En este caso, obviamente, podemos mencionar al Parque Nacional Iguazú, al Parque Nacional Los Alerces y a la Península de Valdés, que también es patrimonio mundial dentro de nuestro territorio. Estos criterios no están incluidos en la convención per se, sino en las guías operativas para la implementación de la convención, que es un instrumento accesorio al documento principal. Y como les digo, la última actualización es del año 2005. ¿Cómo tiene que hacer un país que quiere inscribir en el Comité del Patrimonio Mundial un bien, un objeto o un lugar de su territorio? Tiene que seguir diferentes pasos que yo les traté de simplificar en estas diapositivas que vamos a ver a continuación. Primero y principal, un país tiene que convertirse en Estado firmante de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Y cuando se convierte en Estado firmante, se compromete obviamente a proteger su patrimonio material, en este caso, natural, cultural o mixto. Ese Estado firmante, por ejemplo la Argentina, como paso siguiente, tiene que confeccionar un listado tentativo de diferentes ejemplos de patrimonio dentro de su territorio que considere que tienen valor excepcional universal y que podrían ser incluidos en esa lista de UNESCO. De esa lista macro que creó, va a seleccionar aquellos que va a nominar para formar parte de la lista del patrimonio mundial. Una vez que selecciona alguno de esos ejemplos, completa un formulario en línea de nominación y lo envía en línea también al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es
el lugar que ustedes van a ingresar para hacer el trabajo práctico y donde van a ver que están incluidos todos los patrimonios mundiales, con sus diferentes categorizaciones. El Centro del Patrimonio Mundial recibe esta información, verifica que todo el proceso de nominación se haya realizado de forma correcta, y lo envía, si está realizado de manera eficiente y eficaz, lo envía a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios para su evaluación. Al primer organismo lo envía si es un patrimonio de tipo natural, al segundo lo envía si es un patrimonio de tipo cultural, y si es un patrimonio mixto, se lo envía a ambos organismos. Teniendo en cuenta toda la información que se pudo recabar en el formulario de nominación, el siguiente paso es que los expertos de uno o de los dos organismos, efectúen visitas en el territorio para evaluar el estado de protección de esos patrimonios que fueron nominados, y además el estado de administración de los mismos, según los criterios que correspondan, si es un patrimonio mundial, cultural, natural o mixto. Una vez que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o el ICOMOS realizan estas visitas, elevan un informe en el cual muestran cuáles fueron los resultados de la evaluación en gabinete y de la evaluación en el territorio del bien o del lugar que fueron a visitar. Esta información es remitida por cualquiera de estos organismos o por ambos organismos a la Dirección del Patrimonio Mundial, que está formada de forma rotativa por 7 miembros de los estados parte, que revisa estas evaluaciones, revisa los resultados de las evaluaciones realizadas por estos organismos, y entrega la recomendación al Comité del Patrimonio Mundial. El Comité del Patrimonio Mundial es el organismo que se encarga de aplicar la convención para la protección del patrimonio mundial. Es decir, es el organismo, es dentro de UNESCO y dentro de esta convención, el organismo que va a definir si rechaza o si acepta las nominaciones. Este Comité del Patrimonio Mundial está formado por 21 miembros que también forman parte, son representantes de los estados parte, y es un proceso rotatorio, duran determinado tiempo en el cargo. Entonces, este Comité del Patrimonio Mundial, leyendo la evaluación de UICN y de ICOMOS y la recomendación dada por este organismo, la Dirección del Patrimonio Mundial, va a dar su decisión final y va a definir qué sucede con cada nominación. Si el bien se va a inscribir en la lista del patrimonio mundial, si el bien se va a rechazar, o si la inscripción se va a ver diferida. Si el bien se inscribe, automáticamente pasa a formar parte de la lista del patrimonio mundial. Si el bien se rechaza, si el bien no pasa la evaluación, va a tener la posibilidad de ser presentado, ser esponsoreado nuevamente en una campaña posterior. Por ejemplo, en Argentina el Teatro Colón se ha nominado y ha sido rechazado, pero eso no implica que pueda volver a nominarse en un futuro, teniendo en cuenta las recomendaciones que realice UNESCO. Y, por otra parte, el bien puede estar diferido en su inscripción. ¿Esto qué significa? Que no está aceptado propiamente dicho, pero que si se realizan algunas cuestiones de adecuación mínima, podría llegar a aceptarse su inscripción en el corto plazo. Generalmente lo que sucede es que pasa o no pasa, se inscribe o no se inscribe. Y por último paso, la última parte de todo este proceso de conservación del patrimonio mundial sería la presentación de los nuevos patrimonios en la reunión inmediatamente posterior del Comité del Patrimonio Mundial. Estas reuniones se realizan, obviamente, todos los años, aproximadamente entre junio y julio. Y ese es el momento, por eso es que todo el proceso tiene que pasar antes de este periodo para que pueda ser presentado en esa reunión.
De hecho, cuando el último que tuvimos acá en Argentina, el Parque Nacional Los Alerces, la inscripción positiva dentro de la lista se realizó en mayo y fue presentado en la reunión que se realizó en junio de ese mismo año. Bien, pongamos números a todo este listado de patrimonio mundial. ¿Cuántos bienes hay reconocidos a nivel internacional en la lista, ¿no?, de UNESCO? Al momento, al año 2019, que fue la última reunión que se realizó, son 1.121 bienes reconocidos. La mayoría son culturales, 869, 213 son naturales y solo 39 son mixtos. De esos 1.121, de cualquiera de esas categorías, 37 son transfronterizos. ¿Qué significa? Que están compartidos por más de un país. Como les dije, en Argentina tenemos ejemplos de transfronterizos: el Parque Nacional Iguazú, el Camino del Inca y la Hora de Le Corbusier. Esos 1.121 bienes que están reconocidos en el listado del patrimonio mundial se encuentran en 167 de los 193 estados parte que componen la convención. 11 de esos patrimonios se hallan en la Argentina, y en nuestro país todo lo que es la conservación del patrimonio mundial está regulado por la Ley Nacional 21.836 del año 78. La próxima reunión del Comité del Patrimonio Mundial debía realizarse este año en Fuzhou, China, en junio. Con esta situación del COVID-19 tendríamos que ver para cuándo se plantea la misma, porque hasta ahora está cancelada y sin fecha definida de realización. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar en esta presentación.